por excelencia el rival más sucio del Dinamita, uno que estuvo cerca de vencerlo de una manera infame, asquerosa, causándole una brutal hemorragia a punta de cabezazos. El ídolo de la Ciudad de México lo tenía todo en contra, un oponente que soltó decenas de golpes ilegales, entre ellos varios cabezazos que le abrieron terriblemente la ceja a nuestro compatriota, dejándolo prácticamente sin visión en uno de los ojos, un referee que se hacía de la vista gorda y que ni siquiera le descontó un punto al rival de Juan Manuel, y para colmo el tiempo, pues si el mexicano no se apresuraba a noquear, la pelea podía haberle sido detenida por la hemorragia anteriormente mencionada. Amigos amantes del deporte, pocos imaginaban que un importante prospecto en las Filipinas, pero prácticamente desconocido en el resto del mundo, fuera capaz de darle un duelo tan cardíaco al capitalino en el peor sentido de la palabra. 25 de noviembre de 2006, la polémica derrota de Márquez ante el malayo Chris John ponía en jaque su carrera, pues recordemos que un par de años atrás también había librado aquel complicadísimo duelo ante Manny Pacquiao. El futuro del Dinamita era toda una incógnita, si bien la leyenda capitalina nunca la tuvo fácil en ningún momento. Esta vez las cosas estaban más serias que nunca. El contendiente filipino llegaba para librar la primera defensa del mexicano del título pluma interino de la OMB, que unos meses atrás había logrado conseguir ante el tailandés Tersak Yandeng. El ídolo de la Ciudad de México quería una revancha ante Manny Pacquiao, pero antes debía superar esta dura prueba ante uno de los compañeros de gimnasio del Pac-Man. Como hemos mencionado en varios videos que le hemos dedicado al pupilo de diamante de Nacho Beristain, el Dinamita tenía algo que hacía que sus oponentes sacaran sus versiones más bravas y en ocasiones sus versiones más sucias, haciendo que se valieran de estrategias claramente ilegales, como en esta ocasión, un duelo de ruleta rusa, un enfrentamiento que decidiría el futuro de la leyenda, seguir adelante o colgar los guantes. El pleito estaba servido, raza. Esto es El Rayo Deportivo. La campana hizo su trabajo, y sin perder el tiempo, el Dinamita Márquez comenzaba con todo, acorralando con un sublime movimiento de piernas a un asiático, quien comenzaba asustado, tragándose varias seguidillas de 3 y hasta 4 bombazos del capitalino. El perfecto golpeo a zonas blandas por parte de la leyenda igual hacía su aparición, para castigar a un filipino quien de inicio comenzaba estático, asaltos 2 y 3, y el tagalo demostraba que no por nada se había ganado esa oportunidad titular. Fuertes ganchos al rostro por parte del pupilo del Pac-Man aterrizaban en seco en la humanidad del Dinamita. La efectividad, pero sobre todo la certeza en los golpes de Jim Rex Yaka eran algo para quitarse el sombrero, tomando en cuenta su poca experiencia en el ring. Sin embargo, la esquina de lujo con Nacho Beristain corregía en cuestión de segundos los errores del Dinamita al ordenarle volver a cerrar el paso para posteriormente meter esas largas combinaciones de volados y uppercut que sacudían sin piedad al prospecto tagalo. Take it to another level. See Marquez applying. This punch out foot slow. Marquez. Asaltos 4 y 5, el asiático se daba el valor de intercambiar bombazos con el azteca, y si bien su poder de brazos era respetable, por supuesto que no le competía con la contundencia y la técnica al mexicano. Jim Rex Yaka era un machacador nato, un fajador a lo bruto, pues lejos de pegar fuerte no tenía un atributo más allá para completar su estrategia boxística. El Dinamita obviamente era un campeón mucho más completo, por lo que el filipino debía buscar un volado brutal para tambalear a la leyenda o esperar por un milagro que le fuera a dar una posibilidad de salir victorioso. ¿Y qué creen, banda? Que dicho milagro llegó cuando un cabezazo accidental le abrió la ceja derecha al mexicano. La promesa filipina ahora se enfocaba en atacar la herida abierta del ídolo de la Ciudad de México, logrando conectar en decenas de ocasiones esos rectos y cruzados que ya le causaban una preocupante hemorragia al ídolo capitalino. Asaltos 6 y 7, y a pesar de la brutal cortada y que la sangre comenzaba a afectar seriamente la vista del mexicano, era impresionante cómo el Dinamita aún así tenía bajo control dicha contienda. Los mejores contragolpes y un ataque más efectivo por parte del azteca lo hacía dominar sin complicación, pero aquí fue donde inició la estrategia sucia del asiático, queridos amigos. Jim Rex Yaka comenzó a desesperarse al ver que su ataque era inútil por la guardia bien colocada y los reflejos defensivos del capitalino. Sus golpes quedaban en el aire o se estrellaban en los guantes del mexicano. La hemorragia de nuestro compatriota era una ventaja que el asiático no estaba sabiendo aprovechar, y al percatarse que
simplemente no podía conectar al azteca como lo deseaba. Empezó a golpear con la cabeza hacia adelante, chocando su frente contra la herida de la leyenda. Los frentazos del tagalo de momento parecían accidente, pero luego comenzaron a abundar de manera sospechosa. Uno y otro cabezazo del filipino seguían abriendo la ceja del peleador tricolor, sin castigo alguno por parte del referee. Here we see the headbutt that caused the bad cut right there. And Manny, not unusual. You have a conventional fighter taking on a southpaw. Asalto 8, el mexicano comienza técnico, dominando bonito y desesperando a su similar de las Filipinas, Jimrex Jaca. Se enfoca en meter presión, atacando con los puños y por supuesto, con más y más cabezazos. La contienda estaba cada vez más cerca de ser detenida. La pregunta era, ¿para quién? Una derrota asquerosa, injusta e ilegal acechaba a nuestro compatriota. El mexicano tenía los minutos contados para sí o sí olvidarse de la técnica y apresurarse a noquear de una vez por todas a ese infame guerrero tagalo, quien ya lo había sacado de quicio con esas artimañas que, con todo respeto, banda, hasta un ciego puede ver que ya no eran un accidente. El azteca suelta sus combinaciones más letales de uppercut para comenzar a buscar el knockout. Asalto 9, la presión se apodera de ambos gladiadores. Este combate claramente no iba a llegar al campanazo final. Las malas mañas del asiático o la experiencia y efectividad del mexicano. La moneda estaba en el aire. El azteca comienza a esperar por el momento clave, por el momento justo para sentenciar a su poco agradable oponente. Jimrex Jaca ataca con todo. El dinamita lo recibe con chulada de combinación de 5 ganchos al rostro, sellando con su legendario golpe a la 100 y al suelo Jimrex Jaca. El asiático queda completamente aturdido, sin ser capaz de levantarse, y esto se acabó. Señores y señoras, ¡qué paliza! Un duelo de pesadilla, un verdadero dolor de cabeza. El peleador menos pensado estuvo cerca de arruinar un gran legado. Llama la atención la incompetencia del referee, pues cualquier otro de sus colegas le habría descontado de 2 a 3 puntos al tagalo, y posteriormente el duelo se habría ido a decisión técnica cuando la hemorragia del mexicano estaba en su peor momento. Una noche donde todo estaba en contra del pupilo de Nacho Beristain, pero que al mismo tiempo nos confirmó, nos dejó ver el porqué de su grandeza. Enorme triunfo de nuestro compatriota. Casi medio año después de haber librado este duelo, el Consejo Mundial de Boxeo le dio la oportunidad directa al capitalino de subir a las 130 libras para retar al entonces monarca de los superpluma, Marco Antonio Barrera, en la que terminó siendo una de las peleas del año. Juan Manuel Márquez logró llevarse un cerrado pero merecido triunfo. Posteriormente, al dinamita le esperaría su primera exitosa defensa ante el tejano Rocky Juárez, seguida de su primera derrota ante Manny Pacquiao en la segunda batalla que libraron. Sin embargo, ese tampoco fue el fin, sino todo lo contrario. Se avecinaba el comienzo de su glorioso paso por la división de los ligeros. El dinamita una vez más lograba vencer al tiempo. Jimrex Jaca, por su parte, libró un mundo de batallas más, perdiendo y ganando aleatoriamente, hasta culminar su carrera con un interesante récord de 40 victorias y 8 derrotas. Sin embargo, al haber perdido sus batallas más importantes, quedaría cada vez más alejado de las oportunidades de título mundial. Me encantaría leer sus comentarios, queridos amigos. Te invito a suscribirte y agradezco tu visita. Esto fue El Rayo Deportivo. Venga la trivia.